buenos días a todos nuevamente. Estamos aquí en nuestro programa Buen Día Frank, en este día tan importante, 150 años de nuestra localidad, y queríamos tener una visita muy anhelada de parte de nuestra productora, La Uno, y estamos hablando del doctor José María Albrecht. Buen día, José, bienvenido a nuestros estudios. Bueno, buen día para ustedes también. La verdad que es un gusto poder estar con ustedes. Lo de la fecha, bueno, es una fecha importante creo que para la comunidad, pero así que ojalá podamos transmitir cosas que sean importantes. Así es, yo creo que esta charla va a ser muy grata y más que nada también va a traer mucha información para la gente de Frank que lo necesita y muchísimo. Se está brindando desde que inició esta pandemia toda esta información. José, vamos a arrancar, como siempre le digo a los invitados, esto es una charla, así que vamos a hablar un poco. Recuerdo cuando estuvimos en la primera charla que diste, cuando se anunció todo esto, se anunció que llegaba la pandemia y demás. ¿Cómo ves hoy en día las estadísticas que tenían pensadas en su momento? Frank está con las estadísticas de casos que ustedes creían que a esta altura íbamos a tener. Mira, la verdad que primero son 200 y pico días, no sé la cantidad, pero son más de 200 días, es mucho tiempo realmente. Nosotros al principio, por lo que nos transmitía la gente del Ministerio de Salud, pensábamos que ellos hacían un cálculo de que iban a tener, un cálculo bueno, iban a tener 250.000 infectados en todo el país, un cálculo malo que iban a tener 500.000. Y de ahí ellos hacían una proporción, que Santa Fe será un 6, un 7%, entonces ellos daban un número que no eran los 50.000 que tenemos hoy. O sea, yo creo que si vamos al cálculo que ellos pensaban, porque vos tenés que analizar que ellos hacían esos números porque, bueno, por la cantidad de infectados que habían tenido en China, en otros lugares, entonces ellos habían hecho un número estimativo y se preparaban para eso. Me parece que desde ese punto de vista la cantidad de infectados ha sido superado en mucho más de lo que ellos pensaban, y seguramente va a llevar al doble y tendremos 1 millón o más de infectados, que nos parece que es una cifra muy importante. Seguramente la causa habrá que verla, o cuando termine esto se podrá trabajar más. Tal vez la situación socioeconómica, tal vez en los lugares donde vive mucha gente hacinada, el nivel de contagio ha sido mayor. Yo creo que se ha cometido tal vez algunos errores en el manejo, no tanto en la cuarentena en los primeros 2 meses, donde el sistema de salud tenía que prepararse, porque evidentemente en ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para lo que venía, y por supuesto nosotros menos todavía. Y bueno, o sea que los primeros 2 meses realmente había que prepararse, y yo creo que el sistema de salud se preparó, me parece en algunos lugares mejores que en otros, y bueno, y después se hizo una cuarentena eterna en donde de alguna manera la gente se fue cansando. Nosotros veíamos la pandemia y la veíamos por televisión, porque en realidad había muchas localidades de nuestras y en el norte, o sea, pasaron 5 meses donde había provincias que no había un solo caso y estaban en cuarentena. Una barbaridad. Evidentemente que, bueno, eso, vuelvo a repetir, me parece que después se tendrá que analizar mejor. Pero me parece que todo ese periodo de tiempo ayudó para que los sistemas de salud en algunos casos mejoraran. Yo creo que se mejoró en eso. No fue muy... me parece que deberían haber sido no tan masivos los aislamientos, digamos, en todo el país, sino tendrían que haber sido más localizados en las regiones donde la patología realmente estaba más acuciante. Y lo que creo que fue uno de los grandes errores, la falta del testeo. Yo creo que se hizo un testeo muy limitado.
hoy todavía vos tenés que pensar que, por ejemplo, en el país se hacen 20.000 testeos en un día y hay 11 o 12.000 positivos. Quiere decir de que más del 50% de los test da positivo. La Organización Mundial de la Salud, o los que saben de estos temas, hablan que no debería ser más del 10%. O sea que si nosotros, para tener 11.000, deberíamos hacer 110.000 test por día. Y si hubiésemos hecho esa cantidad, no te digo de esa cantidad de 110.000, si bien Alemania o algunos lugares hacían 70, 80.000 por día, pero supongamos que nosotros no podíamos por cuestiones económicas o lo que sea, pero fue muy bajo. Entonces, al ser bajo y todavía hoy, que estamos en una situación compleja, sigue siendo bajo, no podemos controlar el problema. Entonces, hay mucha gente que sigue contagiando. Por eso el millón de contagiados que vamos a tener, porque no hemos sabido, no hemos podido controlar a la gente y detenerla antes del proceso de contagio. Llegamos tarde, o sea, llegamos cuando ya esa persona no solamente está contagiada, sino contagió a otros más. No estoy hablando específicamente de Fran, ahora vos me preguntaste en general, yo te estoy haciendo un planteo general. Yo creo que después charlaremos de Fran, me parece que es distinto, me parece que es diferente el panorama, pero a nivel país te lo estoy refiriendo. Y bueno, y lamentablemente hoy, Santa Fe, estamos en problema, o sea, es cuando realmente estamos viviendo la pandemia. No la vivimos antes, ahora la estamos viviendo a partir de los 500 casos de la provincia de Santa Fe, y ahora estamos en 2.000 o 1.500, ahora estamos viviendo la pandemia, claro. Pero estuvimos 200 días encerrados. Yo creo que te entiendo de esta manera, José, bueno, cada provincia tendría que haber hecho la cuarentena obligatoria en el momento en donde se estaba viviendo la pandemia. Si es así lo que me estás planteando. Claro, para preparar el sistema de salud. Y preparar el sistema de salud eran las camas, era el oxígeno, eran las terapias, el recurso humano que se reparta, porque la terapia no la haces, vos abrís y van los respiradores. Si no hay gente que lo maneje, no era imposible. También hay un problema y son todos los métodos de protección. Vos tenías método de protección para 2 o 3 meses, después te quedaste con muchas limitaciones con los métodos de protección. Entonces el sistema de salud, que vos sabés que se iba a infectar, pero en algunos lugares pasó a ser 30 al 40%, tal vez no tanto, pero mucha gente se infectó. Y entonces eso generó que los sistemas de salud no podían dar respuesta porque no tenían el recurso humano, médicos, enfermeras, terapistas, psicólogos, claro. Toda la gente que tiene que trabajar es gente de limpieza, todo lo que tiene que estar, la cocinera, todo lo que tiene que estar en los sistemas de salud. Entonces me parece que desde ese punto de vista se preparó y se mejoró, pero bueno, después habría que haber, me parece que el testeo fracasamos y la gente pues se cansó. Yo creo que ya a esta altura analizar y querer responsabilizar a la gente por el alto nivel de contagio, me parece que ya no es, me parece que hubo malas políticas en algunos aspectos, y tal vez nosotros ahora que tenemos realmente el problema, ya el sistema de salud se preparó, la gente ya sabía todo lo que tenía que hacer, y bueno, tal vez tendríamos que estar ahora haciendo el aislamiento que hicimos antes, claro, y que no sirvió para nada, y ahora sí serviría tal vez, porque tal vez podríamos disminuir un poco más el nivel de contagio. Sí, porque la única manera que podamos disminuir el nivel de contagio es que cada uno esté en su domicilio, como se hizo al principio de la pandemia. Claro, o sea, que el aislamiento es lo único que evita que una persona esté en contacto con otra y se pueda contagiar. Y los testeos, o sea, el testeo que hubiera sido mayor para saber quiénes eran las personas que estaban enfermas, y esas personas, por supuesto, eran las primeras que tenían que estar aisladas. Pero bueno, digamos, hay que reconocer también que nadie sabía estas cosas, las vamos aprendiendo sobre la marcha, hay cosas que decíamos al principio que hoy ya no las decimos. Entonces también hay que reconocer que si bien nosotros tuvimos la posibilidad de aprender de lo que pasó en Europa,
porque después llegó, pero evidentemente que la situación económica, el hacinamiento y las maneras como vivimos, eso no se puede modificar en 2 meses ni en 3 meses. Y evidentemente que hay situaciones que no se pueden revertir. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que nos toca, es una situación difícil, pero la verdad que nosotros acá en Fran se armó un equipo de trabajo importante. Yo creo que la comuna, por supuesto, que se puso al frente de esto. Me parece que los médicos en general de la comunidad todos hemos tratado de colaborar, las instituciones también. Y bueno, y se trabaja coordinadamente y me parece que se contiene la cantidad de infectados. Yo creo que al día de hoy, no sé si son 35, 40, pero me parece que no es un número. Nosotros pensábamos tal vez que iba a haber mucho más, o pensábamos que, no sé si pensamos que iba a haber mucho más, pero tal vez pensábamos que podía ser mucho más grave la situación de los que se infectaban. Sí. En ese aspecto me parece que algo a resaltar es que la gran mayoría hasta ahora, vuelvo a repetirte, porque estamos probablemente en la época más compleja para nosotros, me refiero a la provincia de Santa Fe, y tal vez por, no sé si 2 semanas, 3 semanas, 1 mes o 2 meses, me parece que vamos a tener que atravesar todavía una situación, me parece, compleja. Pero bueno, hasta ahora, es decir, la gente que tuvo el problema lo pudo superar bastante bien. José, ya que mencionaste la localidad de Frank, para llevarle tal vez tranquilidad o información correcta a la gente que nos está escuchando, hoy ya sabemos que en algunas ciudades, localidades tenemos transmisión comunitaria del virus. Hoy en Frank nos encontramos con casos que tal vez no pensaron que bueno, estuvieron con casos activos, que tal vez eran asintomáticos y no sabían. Hoy se puede decir que la localidad de Frank tiene transmisión comunitaria. Mira, yo no sé si hablar de una transmisión comunitaria. Yo lo que digo es, o mejor dicho, para poder responder lo que me estás preguntando, la mayoría de los casos activos, o sea, de los casos positivos, generalmente tienen de dónde han venido, o sea, o por dónde está el punto de contagio. La gran mayoría lo tiene. Bien. Puede suceder que alguna persona que dé positivo no sepa dónde se contagió. Puede suceder. ¿Por qué? Acordate que nosotros estamos cerca de Santa Fe, cerca de Esperanza. Y hay gente que trabaja en esos lugares, y hay gente de esos lugares que trabajan acá en Fran, y Fran por suerte tiene mucha movilidad social, en el sentido de que hay mucha gente, hay camioneros, hay una vida económica, que eso hay que rescatarlo. Es decir, nosotros probablemente hemos sido una de las localidades, debe haber muchas, ¿no? Pero no conozco otras, pero donde pudimos seguir teniendo actividad. Yo entiendo que hay algunas actividades que no se pudieron hacer, por eso al decir esto seguramente mucha gente dirá: yo no pude abrir mi peluquería, o no pude abrir el restaurante, o no pude abrir, y eso es cierto. Es decir, realmente lo que es servicios y lo que es donde se aglomeraba gente no esencial, bueno, no esencial es una manera, pero digamos, yo sé que mucha gente no la pasó bien, y no la pasa bien, y no la va a seguir pasando bien. Hasta que esto no termine. Pero por lo menos las empresas importantes de la localidad siguieron trabajando. O sea, el volumen importante siguió funcionando, y las actividades agropecuarias se siguieron haciendo. Entonces yo creo que eso fue importante para también tener un viso de normalidad en nuestra vida de esta comunidad. Si bien hemos cambiado hábitos, hemos cambiado determinadas formas de vivir o de hacer cosas, o los entretenimientos tal vez han tenido que dejarse de lado, pero las actividades económicas, el trabajo y socialmente muchas cosas siguieron. O sea que eso me parece que es positivo, y eso también está relacionado con la gente que manejó, que nos fue diciendo qué hacer, qué no hacer y de qué manera hacerlo.
Desde el punto de vista del sistema, se armó un grupo compacto en el sentido de que por lo menos hay un grupo importante de gente que sabe lo que tiene que hacer. Bien. No sé si lo hacemos bien, porque ¿cuál es el problema? Yo te puedo decir, bueno, vos tenés que hacer tal cosa, tenés que aislarte vos, tu familia, mañana me hablás, pasado me hablás, te vamos a chapar en 3 días, o sea, por lo menos te decimos, es decir, recibís información y recibís gente que te dice qué es lo que tenés que hacer. Bien. Probablemente muchas de las cosas que nosotros digamos, las decimos porque nos transmiten, porque es la manera, pero yo entiendo y sé que hay por ahí lugares en donde no se da esa información y no se tiene tan claro. Acá me parece que todo el mundo tiene claro, todo el mundo puede consultar y estamos todos comprometidos en la situación. No es que yo no tengo nada que ver con esto, preguntarle al intendente o preguntarle al médico o andar al sistema de salud público. O sea, estamos todos comprometidos, o sea, todos entendimos que de esto salimos juntos. Sí, yo creo que Fran es un mundo aparte en Sí, este sentido. no sé, pero acordate el Papa cuando estaba en la Plaza San Pedro y dijo que todos estábamos en el mismo barco. Bueno, yo creo que me parece que la gran mayoría de esta comunidad entendió que tenía que hacer cosas. Entonces, hay gente que donó cosas, hay gente que donó su tiempo, hay gente que se cuida. Yo, sinceramente, si yo tendría que hacer un análisis, me parece que la comunidad se comportó muy bien. Y los dirigentes me parece que también hicieron lo que pudieron y nosotros también estamos haciendo lo que interpretamos que es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que también todos debemos reconocer que hay cosas que no sabemos. Y hay cosas que nosotros decíamos una cosa y después nos dijeron que no era así, que era otra cosa. Entonces es muy difícil ser perfectamente correctos y que toda la verdad se transmite, porque hay veces que esa verdad no las tenemos en un 100% claras. No, está bueno aclararlo, José, porque si no piensan que, bueno, ustedes por estar en la parte de salud tienen toda la información y si no llega a ser como usted lo dice, tal vez recae el sentimiento de culpable o demás. Entonces está bueno aclarar a la gente que es algo nuevo, como lo decías antes del aire, nunca viviste esto, José, ¿no? No, para nada. Si una situación como esta, donde toda la gente, es decir, yo creo que también hubo... Me parece que ahí, bueno, habría que hacer después, pero eso me parece que son análisis que lo vamos a hacer después. Digamos, me parece que nos asustaron demasiado. Sí. Me parece que hubo mucho temor, se transmitió mucho miedo. Me parece que, y probablemente yo debo reconocer que nosotros como médicos veíamos lo que pasaba en otros lados, nosotros nos mostraban lo que pasaba en las terapias en Italia, en España, y nosotros decíamos, por favor, esto no. Entonces salíamos a decir, quédense adentro, no salgan, cuídense. Pero entonces, desde ese punto de vista, probablemente nos equivocamos, o por lo menos transmitimos más temor del que deberíamos haber transmitido. Y bueno, queda siempre un interrogante con respecto a los dirigentes sociales. De todo tipo. Es decir, tampoco yo creo que el político es un dirigente social, pero hay muchos dirigentes sociales, no es solamente el político. Un docente, un sacerdote, un empresario importante, o sea, hay mucha gente, un investigador, son mucha gente que pueden ser y transmitirnos cosas. Y bueno, me parece que muchos... y de un tiempo a esta parte, por eso considero que este país por ahí vive a los tumbos como vive. O sea, nadie quiere equivocarse, todos tienen miedo a cometer un error, entonces no quieren, te dicen quédate adentro porque tienen miedo que si salís te pase algo y nadie asume riesgos y esta situación los pasó por arriba a todos. No, realmente. Porque como no saber, resulta que lo que dijeron que había que hacer
hoy dice, no, me parece que muchas cosas, tenemos más infectados que muchos lugares. Vamos a tener más muertos que otros que salieron. Entonces, no sé, resulta que a veces el temor, la ignorancia y la falta de liderazgo en muchos aspectos nos llevan a cosas peores que si nos hubiesen dicho, bueno, esto es así, esta enfermedad nos vamos a contagiar mucho, hay que cuidarse, hay que cuidar a los ancianos. Entonces en el hogar de ancianos, estas 10 personas durante 3 meses no van a poder salir de ahí, nadie va a poder salir de ahí, ustedes van a tener que vivir, es decir, transmitirnos claridad, protejamos a nuestra gente mayor, que era un problema, o sea, los lugares que sabíamos que había problemas, protegerlos, pero no dejarlos. Es decir, en muchos lugares no es el caso. Es decir, nosotros cuando hubo un problema acá, se hisoparon 40 personas en una noche, hubo 3, se repartieron, se pasaron acá, se pasaron allá, los otros se trasladaron, porque vos fíjate que hay lugares donde aparecen 20, 30 enfermos. ¿Por qué? Porque nadie fue, nadie los vio, nadie los hisopó. Entonces cuando ya van, no tarde, ya van cuando están todos enfermos. Y que ya contagió. Claro, entonces eso te da la pauta. Por eso, nosotros tuvimos problemas en los hogares, sí, pero tuvimos rápida respuesta. Y gente comprometida para resolver el problema. ¿Tenemos agentes de salud enfermos? Sí, hay muchos médicos que se enfermaron. ¿Por qué? Porque porque no se cuidaron, porque están trabajando. Sí, están expuestos. Si no estarían trabajando y no estarían con los pacientes enfermos, no tendrías ningún médico, ningún enfermero, ningún bucamo con problemas. Entonces, me parece que ha habido compromiso y hemos tratado de hacer lo mejor dicho, estamos tratando de hacer lo mejor. Sí. Yo en esto quiero abrir siempre, dejar abierto porque falta todavía. Yo creo que esto no ha terminado. Para mí recién comienza nuestra por lo menos en la provincia de Santa Fe, sí. Estamos atravesando una meseta complicada. Y yo te digo que el centro norte, Rosario, probablemente dicen que puede haber pasado el pico, pero el centro norte de Santa Fe vamos a tener problemas. Y el norte de Santa Fe, cuando tengamos el pico mayor, vamos a tener muchas cosas desagradables. Pero vuelvo, no quiero ser porque ya estoy cansado de ver gente que transmite miedo, que vamos a tener esto, no sé, nosotros estamos preparados para la respuesta, acá la vamos a dar, hemos hecho todo y vamos a seguir dando todo, y me parece que hay que estar tranquilo, hay que cuidarse, pero me parece que hasta, vamos a seguir dando respuesta. Y en estos lugares donde nosotros nos movemos, yo creo que las respuestas van a ser muy eficaces y por lo menos es lo que pienso, ¿no? Una de las preguntas, no solo como medio local, sino como franquina y parte de esta sociedad, una de las preguntas es, ¿sabemos los activos que tenemos? ¿Sabemos los casos que están recuperados? Que hoy tenemos uno también aquí para que nos cuentes tu experiencia, José. Contanos, en este momento hay varios hisopados que han realizado, ¿hay casos en estudio? Sí, siempre hay. Bien. O sea, yo te diría que yo no sé los casos hoy, al día, pero supongamos que tengamos 40 casos activos, de los cuales el 50%, el 60% ya está recuperado. Bien. Y el otro porcentaje está activo, quiere decir que son positivos, que se están recuperando en su casa. Internado hay uno que está fuera de la localidad, no hay otro internado. Y ahora, hisopados hay muchos que están en estudio, que serán 15 o serán 20, tampoco te puedo decir la cantidad exacta. Y que esos hisopados van a dar un resultado en las próximas 48 horas, en donde algunos seguramente serán positivos también. Y hay bastante gente que está aislada, porque de esos casos activos, ustedes tienen que pensar que a veces la familia hay que aislarla, y a veces hay familias grandes, o hay varios miembros de la familia, entonces hay que tratar de aislar a varios miembros que estuvieron en contacto con el caso positivo.
Entonces hay bastante gente que tampoco te puedo decir la cantidad, si hay 50, si hay 100, no creo que haga el caso, porque en el fondo es lo que hay que hacer y es lo que vamos a tener que seguir haciendo, no sé por cuánto tiempo, tal vez un año. Yo, la verdad que si vos me preguntás, y esto tal vez me lo vas a preguntar al final, ¿cuándo va a terminar esto? No sé cuándo va a terminar, yo no sé, probablemente, y ¿sabés por qué no sé? Porque ahora vemos nosotros que en Europa dicen que hay una segunda ola, entonces nosotros, la segunda ola de ellos, seguramente nosotros la vamos a tener en invierno nuestro, o en abril del año que viene, entonces no sé si nosotros vamos a tener segunda ola o no. Bien. O sea, un nuevo brote como este, primero. Y segundo, seguramente vamos a seguir teniendo casos, menor cantidad, no sé por cuánto tiempo, porque esto, en la medida que no haya defensa, y la vacuna tampoco lo va a resolver, porque la vacuna vamos a tenerla en el primer trimestre, pongamos que empiecen a vacunar en marzo, abril del año que viene, de las cuales hay 160 vacunas en estudio. Supongamos que nosotros nos vacunemos con 2 o 3 vacunas distintas que están en estudio, que son las que se están probando acá, que seguramente vamos a tener la suerte, porque la están probando acá, de tener acceso a esas vacunas. El 50% tendrá efectividad, o sea que si a nosotros recibimos una cantidad que no va a ser mucha, pero si recibimos, de los que se vacunan el 50% va a tener defensa y el otro 50% no. Entonces esto sigue, esta es una película que no, digamos, empezó a correr, pero nadie puede saber a ciencia cierta. Lo que sí vamos a saber que en la medida que hay gente que se infecta, que logra inmunidad, no va a volver a infectarse. Bien. Eso podemos llegar a saber supuestamente. Entonces, cuanto más gente padezca la enfermedad, menos probabilidades vamos a tener de que esto siga, que esta película siga. Entonces, pero bueno, digamos, por eso, ¿cuántos casos hay? Está bien, pero es parte de una película que no termina, digamos. Entonces, porque tal vez nosotros estamos bien y la venimos manejando bien, y dentro de tal vez de un mes hay una situación que nos desborda y empezamos a tener 200 casos y todo lo que estoy diciendo hoy en un mes se tira todo por la borda. Porque hay localidades, pequeñas o grandes, que de pronto se han visto desbordadas. Vos me dirás, nosotros esperamos que no. ¿Por qué? Y porque estamos comprometidos, porque se hisopa la gente, porque, digamos, hay mucha gente comprometida en este proyecto, porque la sociedad nuestra considero que tiene cierto nivel de responsabilidad. Pero supongamos que dentro de 20 días hagamos un casamiento, X, no lo vamos a hacer, pero supongamos, hacemos un casamiento, se juntan 200 personas y se enferman 100 personas, o 50 o 70 en ese casamiento. Todo lo que hicimos durante todo este periodo de tiempo, tal vez por una situación X, como puede ser eso, qué sé yo, una ceremonia religiosa. ¿Sí? Yo no estoy hablando de una cuestión de entretenimiento, o sea, o lo que sea, y se nos desborda la situación de nuevo. Entonces, esto es una cosa que hay que tenerla siempre con respeto y ver, porque hay cosas que conocemos, hay cosas que todavía no las conocemos tan bien, y bueno, y las iremos enfrentando en la medida que nos vaya pasando. Pero yo creo que todos queremos que esto se vaya, que esto termine, pero hay situaciones en la vida que hay cosas que son para siempre, no digo esto, pero hay otras cosas que tienen un periodo prolongado. Y esto yo creo que va a tener un periodo prolongado, pero no como ahora, pero va a seguir. O sea, gripe, nosotros seguimos teniendo gripe todos los años. Así es. Entonces, decir, no quiero tener más esto, bueno, perfecto. Pero supongamos que lo resolvamos a esto, tal vez vamos a tener después otras situaciones, o aparecerán otros virus, o aparecerán otras cosas que a la comunidad en general le puede generar inconvenientes. Sí, los va a alarmar. José, ante un hisopado que tengan que realizar alguna persona que sienta síntomas, además, se vienen manejando como al principio de la pandemia, porque bueno, allí en el CAPS tal vez no sos la persona indicada, porque bueno, tal vez el doctor Dante Rubio
nos puede contestar esta pregunta, pero sabemos No, mira, el manejo es sencillo. O sea, la idea es que la gente concurra a su médico. Bien. Porque el Dante tampoco puede, él realmente, la tarea que está haciendo es titánica. Y bueno, y hay que pensar que si esto se prolonga en el tiempo, él realmente no puede estar 24 horas al día contestando teléfono porque le duele la garganta. La gente tiene que consultar a su médico de cabecera tiene los protocolos, conoce lo que estamos haciendo y es la primera barrera de contención y es la que tiene que contener el paciente. Vos planteás los sintomatologías que tenés, el médico, cualquiera de los que estamos acá, te vamos a dar una respuesta y te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer. Y cualquiera de nosotros está hoy en condiciones de decir te vamos a hisopar. Pero las condiciones del hisopado no es porque vos quieras o porque todos quieren saber en una familia si tienen o no tienen. Eso lo va a decidir el médico. El hecho de que no tengamos tanta mortalidad o letalidad es una cosa buena porque de alguna manera nos da tiempo. Si vos sos una persona que tenés este problema, y bueno, no es que vos en 24 horas si te hisopamos, 3 días después vos te vas a morir porque no te hisoparon. Aparte, te hisopamos y tenés que hacer lo mismo. Entonces, no es que vos te hisopás, te da positivo y te damos la droga milagrosa y vos te curás. Claro, bien. O sea, tampoco tenemos muchas cosas para... Vos te da positivo y ¿qué te decimos? Aislate, nos sirve para que vos no sigas contagiando, pero a nivel de tu vida personal y de tu enfermedad, vos la vas a pasar igual y la medicación, el plasma ya se vio que no sirve, o sea, hay muchas cosas... Muchas medicaciones que se dicen que se pueden tomar tampoco están comprobados que sirven, o sea que, a ver, tampoco tenemos el tratamiento mágico que a vos te va a resolver tu problema. Entonces, si la sintomatología continúa en 48, 72 horas, te hisoparás, nosotros armamos, acá está el hisopan ellos, o sea que bien. Lo pueden hacer todos los días. O sea, pero eso se programa porque hay que armar esto, después los hisopados hay que mandarlos, se manda a Santa Fe y después vienen los resultados. Y después te dicen si está positivo o no y te van dando las pautas. Tenés que aislarte vos, quién más, los contactos, o sea, cualquiera de nosotros hoy está en condiciones para darte pautas y para poder manejarte. Y los hisopados, vuelvo a repetirte, es decir, si la gente al principio hablaban 0800, hoy no necesitan hablar 0800. Nosotros le vamos a dar la respuesta, porque nosotros estamos en condiciones de hacerlo y tenemos un grupo de trabajo que de alguna manera conocemos las pautas para seguir. Por supuesto que eso está asesorado con el infectólogo de Esperanza, de Tarcio, y si no se pregunta a Santa Fe y si hay duda, bueno, se va resolviendo. Pero y si hay que derivar, sabemos que dónde tienen que ir dónde se derivan en primera instancia. O sea, tenemos todo. Hoy el centro de salud también armó unas camas alternativas por si hace falta. Tienen oxígeno, tienen todas las condiciones. Vamos a ir nosotros también a atender ahí. El personal de enfermería del sanatorio también va a trabajar ahí. O sea, es decir, hay un compromiso público-privado muy fuerte de dar respuesta a la gente, y la gente lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Perfecto. Ni más ni menos. Y no desesperarse y no entrar en el pánico de nada. Porque de alguna manera nosotros le estamos transmitiendo lo que sabemos y lo que tenemos que hacer. Por supuesto, eso no garantiza que no se enfermen, no garantiza nada con respecto a que la evolución de todas las patologías van a ser perfectas. Pero bueno, tenemos un protocolo, yo creo que sí, y tenemos un protocolo de trabajo y hay mucha gente que está trabajando para esto. Bien. José, bueno, sabemos que tu tiempo es muy valioso, que estés aquí, y me gustaría, antes de culminar esta hermosa charla, sobre cómo te sentiste o transmitirle no solamente los sentimientos que hayas tenido en esos 14, 15 días transitando el COVID-19,
sino también transmitirle a la gente qué es lo que se siente. La pasaste dentro de todo bien, ¿no? En la parte de salud, nos contabas hace un ratito fuera del aire, porque bueno, hay mucha gente que está muy asustada y piensan que, claro, más que nada la gente mayor, ¿no? está bien. Que sostienen que al tener positivo... Sí, yo puedo contar mi experiencia, que evidentemente tengo que aclarar que no, es decir, hay de todo, de todas las evoluciones son muy distintas, que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, ¿no es cierto? Sí. Y cada uno lo vive de una manera distinta. Pero yo, digamos, lo que yo puedo plantear de lo vivido, lo primero es un golpe muy fuerte cuando vos te enterás que tenés esto, porque vos decís, bueno, estás viendo tantas cosas, por eso yo trato de sacar un poco el temor, ¿viste? Porque realmente es como que, aparte todos los días, tantos muertos, tanto esto, tanto lo otro, entonces vos decís, bueno, yo voy a hacer uno más, entonces vos digamos, quiero o no, es decir, uno lo piensa, Sí, te entras a y asustar. te dicen que esto te viene y que te esto y que, bueno, entonces cuando vos te recibís la noticia de que sos positivo, primero es un golpe. Segundo, en el caso mío, bueno, también al estar en la parte de salud, se genera una situación, en un principio vos empezás a tener un sentimiento de culpa. Nosotros no nos formamos para enfermar a otros, sino que nos enfermamos para supuestamente curar. Entonces, cuando vos sabés que si vos estuviste en contacto con otras personas, vos podés haberle transmitido la enfermedad a esas otras personas, y es un golpe fuerte porque, y primero en tu ámbito de familia, digamos, porque esto no es una enfermedad que vos la vivís. Yo puedo tener una enfermedad, la vivo yo, bueno, me irá bien, me irá mal, me tendré que operar, no me tendré que operar. Pero esto es una enfermedad infecto contagiosa, donde vos contagiás, entonces sí, contagié a mucha gente, a poca gente, y por qué me contagié, y fui cuidadoso, no fui cuidadoso, qué esto, qué lo otro. Claro, automáticamente Las redes en esto son muy crueles, porque la verdad que no te lo digo por el caso personal, pero hemos tenido nosotros contacto con muchos médicos y mucha gente de salud que se enfermó, y bueno, y han sido muy crueles muchas veces. La aquí en Fran los discriminación, primeros casos fueron muy... sí, muy crueles, muy me parece crueles. que no correspondía, me parece que yo entiendo que a veces el miedo te hace salir cosas que por ahí no son normales en las personas, pero ha habido mucha crueldad y mucha discriminación. Sí. Por el hecho de decir, no acá, pero los médicos donde vivían en los departamentos que no los querían dejar entrar porque Claro. le transmitían la enfermedad. Y viste, eso es una situación bastante fea. Y aparte, el otro tema es que tenés que estar muy aislado. Entonces, el aislamiento también es padecer una enfermedad aislado, solo, sin contacto con nadie. Psicológicamente afecta mucho. claro, es una situación. Normalmente la enfermedad todos la pasamos alrededor de nuestra gente, más allá que nos sirva o no nos sirva lo que nos dicen, pero en esto vos estás solo, estás en un ámbito y tenés todo el tiempo para pensar. Y en el proceso hay una etapa en donde vos podés tener complicaciones, y las complicaciones son severas. Entonces estás esperando ese periodo de tiempo, atravesar ese periodo de tiempo, porque sabés que algo malo puede pasar. Entonces ese es el otro tema, en donde una vez que pasaste la otra etapa y empezás a pensar en vos, que te puede complicar la enfermedad, que vaya pasando el tiempo más rápido. Es decir, es como vos querés despertarte y que los días ya pasen, ¿viste? Bueno, no es fácil, ya no es fácil. Que el chip en la cabeza tenés que en 14 días, Claro, entonces vas contando los días. Claro, pero vos querés que los primeros 10, 12 días pasen muy rápido y no lo pasan. No, pasan más rápido los últimos, no esos días. Y después la sintomatología, bueno, hay de todo tipo. Yo la verdad que lo sentí como un cuadro, yo todos los años tengo cuadros gripales, 1 o 2 por invierno, y esto fue un poco más fuerte, es decir, con decaimiento, un cuadro respiratorio, mucho moco, mucha tos, mucho dolor de cabeza, pero básicamente mucho decaimiento. Pero bueno, digamos, no fue realmente, fue sin complicaciones, o sea, atravesé la enfermedad, pero sin complicaciones severas.
y como lo pasa el 80% de la gente, porque acá el problema es que hay un 5% que requiere un poco más de atención o tal vez internación, y de ese 5 tal vez hay un 2 que va a terapia intensiva. Entonces, digamos, el 80% lo pasa bien. O sea, la pasa bien, no la pasa bien, pero digamos, no es algo, digamos, grave que va a quedar marcado toda la vida. Es decir, una gripe fuerte, digamos. Es un cuadro respiratorio severo, pero que con mucho dolor de cabeza, fiebre, pero que lo superás. Bien. Y con la medicación habitual que te dan, no hay, y el reposo, no estás haciendo nada, lo pasás. Y hay un porcentaje que sí, es decir, ese 5% que requiere básicamente oxígeno, porque el problema es que los pacientes que tienen patología previa, fundamentalmente, en primer lugar, la obesidad, la diabetes, hipertensión, es decir, problemas de tipo cardiológico o bien problemas respiratorios. Generalmente, como esto es un cuadro viral que te lleva a un deterioro de las defensas tuyas, entonces caen tus defensas y podés hacer algunas neumonías u otro tipo de patología cardíaca o tromboembólica, es decir, cuadros de tipo clínico, digamos, de cierta severidad y requieran de una terapia más importante, con oxígeno. Entonces, no es el caso mío y bueno, de alguna manera no puedo decir de que ha sido una cosa muy grave, pero bueno, el tema es, por un lado es tratar de no enfermarse y por otro lado, si te enfermas, tratar de superarlo de la mejor manera. Por supuesto que la gente joven y la gente que está con menos problemas de antes lo pasan mejor, pero hay gente joven y hay gente que no tiene patología previa y la pasa muy mal. Entonces, esa actitud de los jóvenes de decir, total, no pasa nada, no es así. No es así. Y es triste que después se den cuenta, cuando ya, no digo que sea tarde, pero que se den cuenta cuando la situación después amerita que requiera de mucha necesidad de acompañamiento desde el punto de vista del tratamiento, y pensando que esto era algo banal, ¿no? Yo creo que hay que respetarlo, y hay que tratar de evitarlo. Y si uno se enferma, bueno, por supuesto que ya no hay alternativa. Bien. Pero bueno, yo creo que esto hay que vivirlo como tantas otras cosas, y siempre las cosas, si se viven, nosotros somos una comunidad pequeña, y realmente tenemos que vivir las cosas en comunidad. Si la vivimos y entre todos nos ayudamos, nos aceptamos, nos alentamos y participamos en las cosas que hay que participar, esto nos va a fortalecer, o vamos a salir de esto fortalecidos. Si las miserias afloran y las diferencias y uno trata de sacar ventaja por alguna razón, o de pensar que con esto algunos después van a estar mejor, otros van a estar peor, y las diferencias se amplían, vamos a salir peor, porque vamos a salir enemistados, vamos a salir culpándonos de cosas que me parece que no vamos a llegar a ningún lado. Claro, no nos hacen crecer, ni como personas ni como comunidad. Nosotros tenemos que estar unidos y tenemos que tratar entre todos de juntos tirar del carro. Bueno, José, muchísimas gracias por haber tomado un tiempito en este momento que realmente su labor está al 100%. Para venir aquí a nuestros estudios. Personalmente estoy muy agradecida por toda esta información que nos estuviste dando a conocer. Creo que mucha gente estaba esperando las palabras de usted y bueno, siempre tan humano, siempre tan buen profesional, así que felicitaciones no solamente a tu persona, sino a todo el equipo de salud que está trabajando, y que gracias a ustedes esto puede de a poco ir, no sé si mermando, sino controlándose de la mejor manera. Y como digo, siempre Frank es un mundo aparte. Así que gracias, José, de todo corazón, no solamente desde mi persona, sino de toda la gente que nos está escuchando.
y bueno, tenemos el medio a disposición ante cualquier información que quieran brindar. Yo te agradezco, la verdad que sos muy amable, es muy agradable conversar con vos. Yo creo que uno a veces, por la actividad que desarrolla, es muy difícil dar buenas noticias, o por lo menos cuando nos llaman para algo es porque alguna situación o está desbordada, o hay alguna cosa nueva, o hay alguna situación distinta. Pero me parece que estamos con una sociedad adulta que ha sabido entender, y entonces es mucho más fácil. Yo creo que nosotros desarrollar nuestra actividad es más fácil. Yo creo que la información es muy importante, hay que dar información. Hay veces que a nosotros también nos cuesta, porque hay, en este tema hay situaciones que no manejábamos, o hay evoluciones, o hay cosas que desconocíamos. Entonces a veces también hemos cometido errores tal vez en la manera en cómo al principio, no digo transmitíamos un poco de temor, pero nosotros teníamos temor porque el sistema de salud era como que no lo veíamos tan fuerte, porque si decíamos, si en países evolucionados y económicamente muy poderosos les pasa esto, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Claro, era tan incierta la situación. Entonces, claro, la incertidumbre es fea y a veces no es mala compañía. Pero bueno, yo creo que hasta ahora vamos a ver, ojalá sigamos así, pero vuelvo a repetirte, cualquier situación también nos puede, de bien que estamos, después podemos estar muy mal, por eso hay que ser claro en esto. Y bueno, y los 150 años del pueblo, la verdad que son muchos, es mucho y es poco. O sea, es mucho en el sentido de decir cuánto pasó. Pero también, digamos, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de estar en una localidad como esta. Y bueno, hay mucha gente que ha hecho cosas que no somos nosotros, antes que nosotros. Porque ahora es más fácil hacer cosas, me parece, porque estamos mucho más preparados, vos podés preguntar, vos podés ver. Pero esta gente que vino a vivir a estos lugares donde no había nada, y ellos sí fueron haciendo cosas, lo fueron construyendo de la nada. Bueno, no perdamos eso, sigamos teniendo sueños de que cosas grandes se pueden hacer. Reconozcamos también que tenemos nuestras limitaciones, reconozcamos que no somos superiores a nada, pero trabajemos. Yo creo que en la medida que haya un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, me parece que las cosas y lo más importante, y volviendo inclusive a lo que hablábamos antes, lograr consensos mínimos para poder, para todo, porque fíjate que esto es un tema de salud, que vos decís, bueno, un tema de salud, pero tenemos que estar todos, y si estamos todos, y si nos protegemos, nos ayudamos. Criticar, hay que criticar. A mí las grietas no me preocupan. O sea, yo generalmente yo tengo mis relaciones en mi vida son casi más con la gente que discuto a diario. O sea, no es que tenemos que llevarnos todo bien, que todos tenemos que opinar lo mismo. Para nada, opinemos distinto, seamos diferentes, porque eso nos hace ser mejores. Y cuando tomamos decisiones seguramente las tomaremos mejores porque tenemos más ideas, hay más inteligencia, hay más capacidad en función de un bien común. Por eso me parece que hay que trabajar para lograr los consensos, para que trabajar teniendo sueños, hay que trabajar con mucho emprendimiento, con mucha gente, apoyar a la gente joven. Y lo otro que también se me ocurre, participar. Yo creo que hay que participar. Probablemente nosotros hemos sido un grupo etario que no participó, porque nuestra función era de pronto
bueno, en el caso personal, el desarrollar mi profesión, mi actividad, que eso era lo importante, y a veces no tuve, o sea, esto ya es un análisis personal, la participación social o en los ámbitos sociales o en las organizaciones sociales que deberíamos haber hecho, y no lo hicimos. Entonces damos lugar y que por ahí me parece que hoy hay muchas cosas que están, no digo en peligro, pero hay muchas cosas en donde si no queremos que sean de esta manera, tenemos que estar, no digo al frente, pero hay que estar en el lugar y en los momentos, que son muchos, que va a haber muchos momentos. Me parece que el país la va a pasar mal y por lo tanto hay que estar, hay que participar y hay que poner las ideas y defender las cosas básicas en las cuales por las cuales estos pueblos han crecido. No son muchas, pero la familia, el trabajo, la honradez, la meritocracia, que ahora se la bastardea, me parece que son cosas básicas y que hay que defenderlas. Y si la ideología actual no las defiende, defendámoslas nosotros. Porque en estos pueblos pequeños donde nos conocemos todos, sabemos quién hace una cosa y quién hace otra. Por lo tanto, participemos y trabajemos para mejorar nuestros ámbitos. Primero en nuestros ámbitos pequeños y seguramente después se multiplicará eso y hará que vivamos en un país mejor. Y otra vez, como hace 150 años, venían inmigrantes a este pueblo, que puedan seguir viniendo. Así es, hay que y pensar que no en se el vayan. Esperemos. Bueno, José, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que tengas un excelente día. Gracias.